Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. ¿Pasa algo? Dios mío, está lleno de sangre. Métete en casa, no es mi sangre. Métete en casa y llama a una ambulancia, rápido. ¡Vamos! Me gustan tus muñecas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tal como somos. Hoy abordamos un tema que personalmente me genera cierto miedo y respeto. Hablaremos sobre la desdicha del pintor José María Fernández tras adquirir una enigmática muñeca japonesa, conocida como la muñeca maléfica de Antequera. Hace unos instantes escuchábamos una secuencia de la película Annabelle, que personalmente me pone los pelos de punta, una historia que nos sumerge en el inquietante mundo de los objetos supuestamente poseídos. Pero, ¿qué hay de real en estos relatos? ¿Hasta qué punto los objetos pueden albergar energía o influencias desconocidas? En unos instantes conoceremos a nuestro invitado, quien nos ayudará a desentrañar este misterio. Y como siempre les decimos, una vez conocido el tema del que vamos a tratar en este episodio, solo me queda decirles que comenzamos. Ya se los adelantaba al principio y nos vamos a adentrar en una historia envuelta en misterio y terror. Vamos a hablar sobre la muñeca de porcelana maldita de Antequera. Y para ello tenemos el placer de contar con el investigador y escritor José Manuel Frías. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Hola Carmen, pues nada, encantado de estar contigo y con tus oyentes. Encantado también de tenerte por aquí. Bueno, un apasionado del misterio y, lo dicho, un placer poder contar para adentrarnos en esta historia que los oyentes saben ya que, bueno, el tema de las muñecas de porcelana ya por sí, y seguro que a los oyentes también les pasa, pues da un poquito de respeto. Para aquellos que no conozcan esta historia, José Manuel, ¿cómo surge la historia, ¿no? de la leyenda de esta muñeca de porcelana maldita de Antequera? De Antequera, mejor dicho. Bueno, pues empieza de manera casual, ¿no? Como pasan siempre las grandes cosas, porque date cuenta que cuando los investigadores investigamos un caso determinado, casi siempre es porque alguien te pone tras la pista de esa historia, ¿no? Puede ser un testigo actual, puede ser un viejo manuscrito, un periódico, pero siempre hay alguien, vivo o muerto, del momento actual o del pasado, que te pone tras la pista. Incluso muchas veces es una persona que descubre una simbología determinada en un lugar y no sabe interpretarla y te llama. Pero en este caso, yo creo que casi por primera vez en mi trayectoria como investigador, empiezo un caso desde cero. O sea, nadie conocía esta historia y esa sospecha que vamos a poner sobre la mesa es una sospecha que me surge a mí directamente. Y tiene que ver con un museo que tenemos en Antequera, en la provincia de Málaga, el Museo Municipal. Es un museo que en la planta baja, pues todo está dedicado al ámbito de la arqueología, la primera planta al arte sacro. Y luego tenemos una planta superior que es dedicada a la pintura. Y concretamente hay una sala, que es la sala del pintor José María Fernández, un pintor que nació a finales del siglo XIX en Antequera y que fallece también en Antequera. Un pintor quizá no excesivamente conocido como tendría que ser en base a su pintura, que es una pintura brutal. Bueno, yo había estado montones de veces en ese museo y de pronto hay un día que llego al museo de nuevo porque estoy paseando por Antequera. Yo había estado varias veces delante de esa muñeca de porcelana que se conserva en la sala de José María Fernández porque pertenecía a su familia. Había estado viendo los cuadros que él hizo sobre su esposa, sobre sus hijos, concretamente uno muy llamativo en el que su hija María Dolores está posando con la muñeca en brazos. Había visto aquello montones de veces. Pero ese día
saltó en mi cabeza una alarma, ¿no? Yo siempre digo que la intuición es un músculo que se desarrolla con el paso del tiempo y bueno, hoy día soy mucho más intuitivo que hace años, ¿no? Y en ese momento me fijé en la muñeca de manera diferente. Algo me decía que había una historia escondida detrás de esa muñeca de porcelana. Pero por primera vez miré el cuadro de la hija de José María Fernández y había cosas que no cuadraban, había cosas que me chirriaban y que no me había ocurrido hasta ese momento. En ese cuadro se ve una escena que yo entiendo que sería habitual en la casa de los Fernández, ¿vale? La hija de José María Fernández, María Dolores, posando con la muñeca. Pero en ese momento me fijo por primera vez en que la niña tiene un rostro adusto, un rostro de miedo, un rostro de recelo. ¿Por qué, no? Si era una escena cotidiana. Y luego está sujetando a la muñeca con las dos manos. La mano que la sujeta por abajo tiene el pulgar completamente separado. Era como si la niña, y yo creo que esto lo podría confirmar casi cualquier psicólogo, estuviera agarrando a la muñeca simplemente para que no se cayera, pero intentando marcar una distancia con ella, como si le tuviera algún tipo de miedo. Y la mano que la sujeta por arriba, incluso el pulgar, que además utilizamos siempre el pulgar, ¿no? Las personas para sujetar las cosas de manera instintiva. Ese pulgar está entre la mano y la muñeca. Es como si de nuevo estuviera queriendo marcar una distancia. Bueno, yo salí del museo bastante confundido, ¿no? Por ver aquello, entendía que algo se escondía detrás y en ese momento decido hacer un pequeño homenaje a José María Fernández visitando su tumba en el cementerio de Antequera, un pintor que, bueno, simplemente yo había conocido por referencias y me acerco al cementerio, miro su lápida. Veo que aparece, bueno, su nombre, la fecha de su nacimiento, la fecha de su muerte, y debajo hay una línea muy larga en la que aparecen los nombres de su esposa, Rosario, y de sus 4 hijos, José María, Emilio, María Dolores y Leocadio, y las fechas de las muertes de todos ellos. Y me doy cuenta de algo que me deja allí clavado en el suelo como una estaca. Todos ellos habían fallecido antes que José María Fernández. O sea, estaba delante de un hombre que había visto fallecer a su esposa y a sus 4 hijos. Entonces, bueno, aquello ya terminó de reconfirmarme que algo raro se escondía. Y decido empezar a hacer un periplo por la vida de este señor para ver qué cosas habían ocurrido en su existencia que de alguna forma lo hubieran llevado a esa vorágine, ¿no? de muerte y de sufrimiento. Y me doy cuenta de que, y todo esto a través de personas que entendían del mundo del arte y concretamente gente que conocía en profundidad la biografía de José María, me doy cuenta de que hasta los 20 y tantos años aproximadamente, hasta el año 1910, la vida de este hombre había sido una vida idílica. O sea, un niño que nace con un talento brutal por la pintura, que nace además el mismo día que Picasso, es un detalle que poca gente conoce, y que cuando él dice a sus padres siendo niño que quiere dedicarse a la pintura, los padres, en vez de decirle lo normal en aquella época, que habría sido, pues, hijo mío, tú eres tonto, dedícate a algo que te dé dinero, ¿no? Conviértete en médico, en arquitecto, en abogado. Todo lo contrario, o sea, apoyan su vocación, le pagan los estudios en Bellas Artes en Málaga, donde además destaca como el mejor estudiante de toda su promoción. E incluso cuando ya es un poco más mayor, la familia consigue ahorrar el dinero suficiente para que José María pues haga una gira de años por toda Europa, conociendo a los mejores pintores, poniéndose delante de los mejores cuadros en los mejores museos. O sea, una vida idílica. Y cuando regresa de ese viaje se establece en Barcelona, donde hay parte de su familia que está viviendo allí, y en ese lugar es donde conoce a Rosario, con la que se casaría al poco tiempo. Bueno, estamos viendo vida idílica, niño consentido, entre comillas, por sus padres, una gira por toda Europa, se acaba de casar, de hecho allí nacería además su primer hijo, José María, y de pronto, año 1910, este hombre compra o adquiere o alguien le regala, no sabemos qué es lo que ocurre, una muñeca de porcelana, una muñeca japonesa. Una muñeca que además pertenece a la fábrica de muñecas Lehmanns en Barcelona, una fábrica que estaba, no sé si este detalle es importante, pero que estaba construida encima de un antiguo cementerio de monjas, pero sobre todo una fábrica que dicen todos los historiadores que era una fábrica maldita, una fábrica que vendía muñecas que traían el malfario. O sea, familias que habían comprado muñecas, sobre todo las muñecas japonesas de porcelana, y que al introducirlas en sus viviendas habían empezado a pasar cosas, a pasar desgracias. Bueno, él adquiere esa muñeca y a partir de ahí su vida cambia por completo. De hecho, empieza a tener tales problemas económicos que tiene que replegarse desde Barcelona hasta Madrid. En Madrid esos problemas persisten, tiene que regresar a Málaga, Málaga capital.
Y finalmente de Málaga capital, pues se tiene que regresar a su Antequera, de la cual además ya no saldría simplemente para algún pequeño viaje a la capital, pero ya quedaría aquí de por vida. Bueno, en Antequera es donde nacería también su hijo Emilio, donde nacería su hija María Dolores, y de pronto la mujer se queda embarazada de nuevo, del que sería el último hijo, Leocadio, y en ese momento Rosario empieza a mostrar síntomas de una enfermedad que era, bueno, prácticamente sinónimo de muerte, ¿no? La tuberculosis. Una enfermedad que, bueno, si tenías dinero, pues podías irte a un hospital de tuberculosos, a una sierra, y bueno, con el tratamiento y el ambiente podía vivir un poquito más, tener una mejor calidad de vida. Pero si no tenías dinero, fallecías en tu casa entre estertores, con los pulmones cada día más consumidos, ¿no? Bueno, una de las cosas que tiene la tuberculosis es que la persona necesita un reposo absoluto. O sea, cualquier actividad estresante puede llevarte a la muerte. Estamos hablando de que Rosario estaba embarazada, que tenía que pasar por un parto. Y en ese parto de Leocadio ocurre pues la peor de las desgracias. Rosario termina falleciendo en el paritorio. O sea, José María Fernández se ve de pronto solo con sus 4 hijos. Aquello evidentemente lo convierte en un hombre triste, en un hombre alicaído, pero es que pocos meses después su hijo Leocadio, ese recién nacido, muestra también síntomas de tuberculosis y fallece. Bueno, todo esto hay que decir que además a nivel económico la cosa estaba fatal. Este hombre intenta trabajar vendiendo retratos, lo contrata el ayuntamiento en varias ocasiones como historiador, que ha sido el mejor historiador de la ciudad de Antequera, pero luego lo terminan despidiendo, o sea, estuvo con problemas económicos toda su vida. Bueno, va pasando el tiempo y resulta que su hijo Emilio empieza también a mostrar síntomas extraños, a dolerle el pecho, a tener una tos persistente. Y también era la tuberculosis. Claro, date cuenta que yo he conocido familias que han fallecido todos de la tuberculosis en un mismo momento, en un mismo tramo temporal, pero no a lo largo de los años. Aquí vemos algo que no es habitual. Bueno, Emilio también termina falleciendo. O sea, de pronto José María Fernández ha visto morir a su esposa y a 2 de sus hijos. Bueno, la desgracia posiblemente más grande es cuando, algunos años después, cuando este hombre está de alquiler en una pequeña casita donde vive con sus 2 hijos, con José María y con María Dolores, pues prácticamente achuchados dentro de una habitación, de pronto su niña, la única hija que tenía y a la que le tenía un tremendo cariño porque era un poco como la representación de la madre, también empieza a mostrar síntomas de tuberculosis. Bueno, los médicos le dijeron que el reposo tenía que ser absoluto para que su hija no falleciera de manera inminente. Y justo en ese momento la casera, la persona que le tenía alquilada esa vivienda, decide echarlos de allí, pero no echarlos porque él no pagara, echarlos porque quería reformar la casa para poder ponerla a un precio superior. Bueno, José María se arrodilla, le pide por favor que eso no ocurra, que su hija está enferma, y a esta señora le importa un pimiento. Echa a esta familia de allí y al poco tiempo también fallece María Dolores. Bueno, ya decía la gente que este hombre cuando caminaba por la calle, tú a veces lo saludabas y no te miraba siquiera. Iba completamente imbuido en su mundo, en su dolor. Eso se ve además en el reflejo de sus pinturas, ¿no? Como hasta unos años atrás sus pinturas habían sido luminosas, pinturas muy alegres, y de pronto se convierte en el peor de los Goya, en el más siniestro de los Goyas. Son pinturas donde aparecen monstruos, donde aparecen muertos. Era un poco el reflejo de lo que él tenía en su interior. Incluso me contaban que cuando él hacía el retrato a una niña, porque hay que decir que él hizo grandes pinturas, pero que se ganaba la vida como retratista, cuando tenía esa niña delante no veía a esa niña, veía a su propia hija. Él estaba completamente obsesionado. Bueno, ya solamente le quedaba un hijo, José María, al que ni siquiera podía alimentar porque no tenía dinero, y lo manda a Barcelona para que por lo menos pueda estar con una mejor alimentación junto a la familia que él tenía allí. Yo he leído las cartas que se mandaban el padre y el hijo, y en un momento determinado José María, hijo, empieza a decirle a su padre que le duele el pecho, que está teniendo una tos también bastante persistente, con lo cual imagínate el padre, ¿no? De pronto, y de nuevo ese halo, esa especie de espíritu de la tuberculosis, de nuevo ronda, en este caso, a su último hijo que también termina falleciendo. O sea, yo creo que José María Fernández no se quitó la vida, no se suicidó, porque la pintura era su tabla de náufrago, ¿no? Pero había visto cómo desde el año 1910, con esa adquisición de la muñeca
de porcelana, pues toda su vida se había ido al garete y se había visto envuelta en esa vorágine de problemas económicos, de enfermedades. Y fíjate, un hombre que además había sido el mejor historiador de Antequera, un hombre que había dedicado su vida a la ciudad, resulta que muere en la más completa de las miserias. De hecho, hay un detalle curioso. Y es que las únicas personas que lo ayudaron con donativos eran las monjas y las prostitutas. Fíjate que dos gremios tan diferentes, ¿no? Pero él, durante su etapa profesional, había pintado cuadros, había hecho series de iglesias y había tenido relación con varias monjas, relación de amistad, y luego series sobre el ámbito de la prostitución. Bueno, me contaron que a su entierro fueron 5 personas, y estamos hablando de un hombre que donó todas sus pinturas, cientos de cuadros, a la ciudad de Antequera, que para él hubiera sido muy cómodo enviar esos cuadros a Barcelona y bueno, que la familia se hubiera beneficiado. Pero él siempre amó Antequera, una ciudad que lamentablemente le dio la espalda. Y fíjate hasta dónde llega la maldición, que mucho tiempo después, esto fue, si no me equivoco, en el año 2019, 2000, aproximadamente por esas fechas, decide, de alguna forma, los seguidores de José María Fernández insistir para que de alguna forma se dé a conocer su trabajo, un trabajo de un hombre que, como te digo, hizo una pintura que es brutal, que es muy intensa, que casi nadie conocía. Y por lo tanto en Madrid, en una especie de enorme nave, se empieza a montar una exposición. Bueno, iba a ser la primera vez, desde muchísimas décadas tras la muerte de este hombre, que su pintura iba a estar de alguna forma expuesta para que todo el mundo la viera. Pues es curioso cómo apenas unos días antes de inaugurarse esa exposición, se produce el estado de alerta aquí en España por el COVID, todo el mundo para casa, encerrados, y por lo tanto esa exposición se tiene que desmontar. O sea, estamos hablando de que décadas después todavía la mala suerte estaba presente en la vida de este señor. Con lo cual, ¿es la muñeca de porcelana la causante de las desgracias en la vida de este hombre? Evidentemente no lo sabemos, no podemos asegurarlo, pero sí es cierto que a partir de 1910, desde que aparece esta muñeca en la vida de este señor, casualidad o no, pero el caso es que su vida cambia por completo. Bueno, ya estuvimos además grabando un capítulo para Cuarto Milenio. Sacamos la muñeca del expositor porque se le iban a hacer una serie de pruebas. Y además, en ese momento en el que se está sacando la muñeca, Cuarto Milenio no estaba filmando, pero yo sí estaba grabando con mi móvil absolutamente todo. Y es curioso cómo cuando la persona encargada de sacar a la muñeca ya la ha extraído de la vitrina, se va la luz en todo el edificio y no salta la luz de emergencia. Bueno, me dijo el director y me dijo el conservador que era la primera vez en la historia de ese edificio, de ese museo, que ocurría algo así. Con lo cual yo creo que la muñeca algo tiene. De hecho, yo no he querido nunca tocarla, siempre la he visto desde lejos. Y bueno, creo que no hay pruebas de lo que te estoy contando, pero sí pienso que hay suficientes evidencias como para contemplar la posibilidad de que esta muñeca trajera también el malfario a la vida de este hombre. José Manuel, la verdad que lo que nos ha contado es una historia muy triste, ¿no? Y como comentas, algo tendrá que ver, ¿no? Porque una persona con lo difícil, ¿no? Que en la época en que nació tuviera todas las oportunidades, ¿no? Una familia que lo apoyara y de repente llegara esta muñeca y perder a toda su familia. Muy sospechoso todo. Y has hecho bien en no tocar la muñeca, todo hay que decirlo. Sí. No sé si alguien la tocó y experimentó algún caso parecido, que espero que no, pero sí que me imagino que la muñeca seguirá donde está, ¿no? Bueno, la muñeca no solamente sigue en el museo, sino que además, a raíz de mi investigación y del capítulo que hicimos para Cuarto Milenio, ha cobrado un protagonismo muy especial, ¿no? De hecho, me decía la gente que en su momento, hasta en las peluquerías se hablaba de la muñeca maldita, ¿no? Y dentro del museo, antes estaba en una vitrina grande con muchos más elementos, ahora está en una vitrina completamente sola, sentada y rodeada de cuadros que tienen que ver con ella, porque el pintor José María Fernández hizo además otros cuadros donde aparece. Hay un autorretrato suyo donde también se ve a la muñeca saliendo de un ladito del cuadro, cosa que es rara, ¿eh? Porque Claro. los pintores, claro, solían en los autorretratos ponían lo que era más importante en su vida, y estaba también la muñeca. José Manuel, eso es una cosa que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ese protagonismo de la muñeca en todo momento, aparte de lo que nos decías al principio de ese retrato, ¿no? De la niña, cómo sujetaba la muñeca cuando realmente los niños y las niñas cuando tienen algo que les gusta,
lo cogen y lo sujetan con cariño, ¿no? Pero el que aparezca tanto la muñeca es sospechoso. Es bastante curioso, sí, sí. Y además el detalle que acabas de decir es fundamental. Date cuenta que una muñeca de porcelana en esa época era un objeto de lujo que cualquier niña se le hubiera caído la baba por simplemente sujetarla, tenerla cerca, ¿no? Era algo tan caro que ninguna niña podía tener casi acceso, ¿no? Y en este caso María Dolores sí que tuvo, y era todo lo contrario, era el miedo, era el recelo. Algo estaba pasando ahí que se nos escapa, porque no ha quedado en las viejas crónicas. Algo tuvo que pasar en la casa de los Fernández, que incluso María Dolores lo presintió, lo notó. Efectivamente, bueno, objetos malditos han existido y se ha hablado de ellos muchas veces. Tenemos el ejemplo de la muñeca Annabelle o el muñeco Robert, ¿no? Me imagino que en este caso, pues tu conclusión es esa, ¿no? Y seguramente la de los oyentes también, que algo tuvo que ver la muñeca en la desgracia de este pobre artista, ¿no? De este gran artista que acabó, pues, el tema, pues, personal tan mal, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que hay evidencias suficientes como para por lo menos sospechar que estamos ante la presencia de la que ya es conocida por mucha gente como la Anabel española o la Anabel antequerana. Bueno, yo me imagino que aquellas personas que tengan ahora mismo objetos de esas mismas características, pues por favor que no hagan nada, porque, no sé, ya investigando un poquito más y adentrando en este tipo de objetos malditos, no sé si existe, o bueno, a lo mejor me estoy yendo por las ramas, alguna manera de neutralizar, ¿no?, estas maldiciones, o se han escuchado o se han investigado otro tipo de casos en los que se haya podido, pues, buscar una solución, ¿no?, a familias que hayan pasado por cosas parecidas a la de este pintor. Hombre, en ocasiones se ha hablado en otros casos similares, no sé si de muñecas en sí, pero sí de elementos supuestamente malditos, de rituales de purificación para intentar de alguna forma aplacar ese mal que está en ese objeto. Pero yo no sé si en el caso de la muñeca funcionaría o no. Pero bueno, por lo menos hoy día la tenemos detrás de una vitrina, que eso es bastante importante por si acaso. Efectivamente. Aquellos oyentes que se han quedado con ganas de más, José Manuel, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, libros tienes un montón, investigaciones también. Te podemos ver como dices, en alguna televisión, pero aquellas personas que quieren, pues, adentrarse más en tu perfil, incluso, pues, mirar tus libros, ¿dónde pueden acudir? Bueno, sobre todo hay dos vías para conocer un poco mi trabajo. Una de ellas es mi página web, josemanuelfrias.com. Además, una página que he reformado hace poquito para que sea un poco más intuitiva, que sea más fácil de bucear por ella. Y es verdad que ahí sí se puede ver un poco de manera genérica todo el trabajo que he hecho y sobre todo los libros, ¿no? Yo le doy mucha importancia al ámbito de la literatura y ahí están todos ellos con su explicación, su sinopsis, para que la gente vea lo que he realizado, sobre todo en el ámbito del ensayo, pero también en el ámbito de la novela, incluso novela de adultos, novela infantil. He hecho un montón de cosas, el ámbito de la biografía. Y la otra vía sería Facebook. Si en Facebook alguien pone José Manuel Frías, siempre además indico que se ponga la tilde a la E de José y a la I de Frías para que salga de los primeros. Ahí sí suelo subir también un poco mi trabajo en el día a día, las cositas que hago en los medios de comunicación. Yo creo que son las dos vías principales, Facebook y sobre todo la página web, josemanuelfrias.com. En ambos lugares pues hay forma de contactar conmigo por si alguien tiene algún tipo de duda, alguna pregunta que tenga que hacerme. Gracias, José Manuel, por acompañarnos. Todo un placer haberte tenido por aquí en Tal Como Somos y esperamos tenerte en otro episodio también. Estupendo, claro que sí, cuando tú quieras. Ha sido un placer. Un placer, un abrazo enorme. Un abrazo. Después de conversar con José Manuel Frías sobre esta historia inquietante, es inevitable preguntarnos cuánto influye nuestra mente en lo que percibimos como real. A lo largo de la historia, los objetos han sido portadores de significados, miedos y supersticiones, pero al final, lo más poderoso que tenemos es nuestra propia actitud ante la vida. El miedo existe, sí, pero también lo hace la capacidad de superarlo. Y ahí es donde entra la luz, en nuestra forma de afrontar lo desconocido, en la manera en que elegimos vivir con curiosidad en lugar de temor. Porque al final, como dice Don John en Without Love, sin amor la vida pierde su sentido. Y con esa idea nos despedimos hasta el próximo episodio. Que la curiosidad y la luz siempre vayan contigo. ¿Qué les digo? Que sean
felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ay, recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.